¿Qué harías si después de pasar toda tu vida formándote en la ciencia más rigurosa, después de años de operar corazones y confiar solo en lo que puedes ver bajo un microscopio, de repente te encontraras flotando sobre tu propio cuerpo inerte? Esta es la asombrosa historia de la doctora Natalia Rivera, una de las cirujanas cardiovasculares más respetadas de Buenos Aires, quien en el año 2026 experimentó lo imposible. Durante 18 minutos, su corazón se detuvo por completo. Para sus colegas, ella estaba clínicamente terminada. Para la ciencia oficial, su cerebro debería haber dejado de funcionar en cuestión de segundos. Sin embargo, lo que Natalia vivió durante esos 18 minutos fuera del tiempo no solo desafía todas las leyes de la biología que ella misma enseñaba en la universidad, sino que fue tan transformador que, apenas recibió el alta médica, decidió dejar su prestigiosa carrera, renunciar a su puesto en el hospital y cambiar su vida para siempre. Hoy vamos a conocer el testimonio que ha sacudido a la comunidad médica internacional y que nos obliga a preguntarnos si la conciencia es realmente un producto del cerebro o si somos algo mucho más vasto y eterno. Natalia era lo que muchos llamarían una científica escéptica de pura cepa. Para ella, el ser humano era una máquina biológica asombrosa pero finita. Su trabajo consistía en reparar válvulas, suturar arterias y manejar la alta tecnología quirúrgica que el año 2026 puso en sus manos. No había espacio para la espiritualidad en su sala de operaciones. Pero un martes por la tarde, mientras se preparaba para una intervención rutinaria, Natalia sintió un dolor agudo y punzante en el pecho, seguido de una oscuridad súbita. No era un desmayo común, era un colapso masivo. Lo primero que Natalia describe es una sensación de libertad absoluta. Imagina que pasas toda tu vida cargando una armadura de hierro pesada y caliente, y de repente alguien abre el cerrojo y sales de ella. Dice que no sintió miedo, sino una claridad mental que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado mientras estaba despierta. De pronto, se vio a sí misma desde el techo del quirófano. Pudo ver a sus compañeros, los mismos con los que había almorzado una hora antes, corriendo desesperados hacia su cuerpo. Escuchó perfectamente cuando el monitor marcó la línea plana. Vio al doctor Martínez, un joven residente, temblando mientras intentaba cargar el desfibrilador. Natalia cuenta que sentía unas ganas inmensas de decirle que se calmara, que ella estaba bien, que de hecho nunca se había sentido mejor. Desde esa posición elevada, Natalia notó detalles que un cerebro supuestamente sin oxígeno no podría registrar. Vio una pequeña moneda de 10 pesos olvidada sobre el borde superior de una de las lámparas quirúrgicas, un lugar que nadie limpia y que es imposible ver desde abajo. También vio a una enfermera en el pasillo, fuera del quirófano, dejando caer su teléfono celular por el susto al enterarse de la noticia. Estos detalles, que luego fueron confirmados palabra por palabra, son los que dejan a los científicos sin respuestas. ¿Cómo puede una persona sin pulso y sin actividad cerebral medible observar eventos físicos a metros de distancia? Pero la experiencia apenas comenzaba. Natalia dice que el techo del hospital pareció disolverse en una neblina de luz dorada. Ya no estaba en el quirófano. Se encontró atravesando lo que ella llama un túnel de frecuencias. No era un túnel físico de paredes sólidas, sino una sensación de movimiento acelerado a través de pensamientos y recuerdos. Y entonces llegó a un lugar que describe como la verdadera realidad. Dice que nuestro mundo, este que tocamos y vemos, parece una sombra borrosa comparado con la intensidad de colores y la paz que encontró allí. En ese lugar, el tiempo no existía. Natalia explica que podía ver su pasado, su presente y un posible futuro al mismo tiempo, como si toda su vida fuera un mapa desplegado sobre una mesa. Y fue entonces cuando ocurrió el encuentro que lo cambió todo. Natalia no vio ángeles con alas, pero vio presencias de luz. Una de estas presencias se acercó a ella y, sin usar palabras, le transmitió una comprensión total del universo. Natalia comprendió en un segundo que la medicina que ella practicaba, aunque útil para el cuerpo físico,
Ignoraba por completo la esencia real de los seres humanos. Esta presencia le mostró lo que ella llama la revisión de vida. Pero no fue un juicio. Nadie la castigó por sus errores ni la premió por sus éxitos. En cambio, sintió el efecto de todas sus acciones. Sintió el alivio de un paciente al que ella le había hablado con verdadera compasión minutos antes de una cirugía. Pero también sintió la herida fría que dejó en un colega cuando lo ignoró por pura arrogancia profesional años atrás. Lo que Natalia aprendió en esos minutos es que lo único que llevamos con nosotros al otro lado es la capacidad de amar que desarrollamos mientras estamos aquí. Los títulos, el dinero, el prestigio de ser la jefa de cirugía, todo eso se sentía como ceniza, sin ningún valor real. Natalia dice que intentó preguntar por qué estaba viendo todo eso. La respuesta fue una inundación de amor incondicional que la hizo llorar de alegría. Entendió que el hospital donde trabajaba se había convertido en una fábrica de cuerpos, donde se olvidaba la parte más importante del paciente, su alma. La ciencia del 2026, con toda su inteligencia artificial y sus nanobots, seguía estando ciega ante la luz que realmente anima la materia. A medida que pasaban los minutos en el mundo físico, los médicos en Buenos Aires no se rendían. Durante 18 minutos le practicaron maniobras de reanimación avanzada. Mientras tanto, en esa otra dimensión, Natalia llegó a una frontera. Dice que era como un río de luz o un borde vibratorio. Sabía que si lo cruzaba, ya no habría vuelta atrás. Quería cruzarlo. Deseaba con todo su ser quedarse en esa paz donde no existe el dolor ni la separación. Pero la presencia que la acompañaba le puso una mano en el hombro, una sensación de calidez infinita, y le dijo, todavía no. Tienes que volver para recordarles lo que realmente importa. El regreso fue brutal. Natalia lo describe como ser comprimida dentro de un traje de buceo hecho de cemento. De repente sintió el peso, el frío y el dolor punzante de las costillas crujiendo por las compresiones. Abrió los ojos y vio las caras de asombro de sus amigos médicos. Nadie podía creer que después de 18 minutos de línea plana, ella regresara sin ningún daño neurológico. Fue el milagro del hospital en el 2026, pero el verdadero milagro ocurrió en su interior. Natalia pasó semanas recuperándose, pero ya no era la misma doctora prestigiosa y fría. Cuando volvió a caminar por los pasillos del hospital, ya no veía camas con números o casos clínicos interesantes. Veía seres eternos atrapados en cuerpos sufrientes. Intentó hablar con la dirección del hospital sobre la necesidad de un enfoque más humano, más espiritual, sobre el hecho de que la conciencia sobrevive a la muerte física. La respuesta fue el silencio y las miradas de preocupación. Sus colegas pensaron que la falta de oxígeno le había causado algún tipo de delirio místico. Fue entonces cuando Natalia tomó la decisión más difícil de su vida. Entendió que no podía seguir siendo parte de un sistema que trataba a las personas como piezas de repuesto. Un mes después de su regreso, presentó su renuncia. Abandonó su sueldo millonario, su estatus social y su carrera en ascenso. Se dio cuenta de que si seguía allí, estaría traicionando la verdad que vio en el otro lado. Desde el año 2026, Natalia se ha dedicado a acompañar a personas en sus últimos momentos de vida. Ya no usa el bisturí para salvar cuerpos, sino que usa su voz y su presencia para sanar almas del miedo a lo desconocido. Dice que su misión ahora es decirnos que no estamos solos, que la muerte es solo un cambio de frecuencia, una mudanza a una casa mucho más luminosa y libre de dolor. Natalia Rivera hoy vive en una pequeña comunidad en el interior de Argentina, lejos del ruido de las máquinas de los hospitales porteños. Su historia ha inspirado a miles de personas a vivir con más propósito. Ella explica que el éxito en el 2026 no debería medirse por cuánta tecnología manejamos, sino por cuánto somos capaces de conectar con nuestra propia esencia y con los demás. Para ella, los 18 minutos en los que estuvo muerta fueron los únicos minutos de su vida en los que estuvo verdaderamente despierta. Este caso ha abierto un debate intenso sobre el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, SM,
con herramientas científicas modernas. En un mundo donde la IA intenta imitar la mente humana, el testimonio de Natalia nos recuerda que hay algo en nosotros que ninguna máquina podrá replicar jamás. Esa luz consciente que no depende de las neuronas para existir. Natalia se sometió a todas las pruebas imaginables para demostrar que no mentía. Los registros del hospital confirman la duración de su paro cardíaco y los testigos confirman los detalles que ella vio mientras estaba fuera de su cuerpo. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia existencia? Si una cirujana cardiovascular, entrenada para no creer en nada que no pueda medir, está dispuesta a dejarlo todo por lo que vio en el más allá, quizás deberíamos prestar más atención. Natalia dice que el miedo a la muerte es la prisión más grande de la humanidad. Una vez que entiendes que eres eterno, dejas de vivir con miedo y empiezas a vivir con amor. Y ese es el mensaje que ella lleva a todas partes. A menudo le preguntan si extraña el quirófano. Ella sonríe y dice que ahora opera a un nivel mucho más profundo. Dice que antes solo arreglaba los cables de una radio, pero ahora ayuda a las personas a sintonizar la emisora correcta. La doctora que renunció al hospital para abrazar la eternidad nos deja una lección para este 2026. La vida es un regalo corto y precioso, diseñado para que aprendamos una sola lección antes de volver a casa. La lección de la bondad y la empatía. Natalia cuenta que una de las cosas más difíciles de explicar es la música que escuchó. Dice que no eran instrumentos, sino que todo en ese otro plano emitía una vibración armónica. Cada color era un sonido, cada pensamiento era una melodía. Al volver a la tierra, el ruido de la ciudad le pareció insoportable durante meses. Le costó adaptarse de nuevo a la pesadez de nuestro mundo, a la rudeza de las palabras y a la lentitud de los cuerpos físicos. Pero cada vez que se siente abrumada, cierra los ojos y recuerda ese brillo dorado que la envolvió. Muchos se preguntan por qué a algunos les sucede esto y a otros no. Natalia cree que todos somos recibidos de la misma manera al terminar nuestro camino aquí, pero que ella tuvo la oportunidad de volver para actuar como un puente. En el 2026, en medio de tantas crisis globales y tanta incertidumbre, su testimonio es un ancla de esperanza. Nos dice que no importa qué tan oscuro se vea el panorama aquí abajo, hay una realidad superior donde todo tiene sentido y donde cada lágrima es secada por una comprensión infinita. La doctora Rivera no busca convencer a nadie. Dice que la verdad no necesita ser defendida, solo necesita ser vivida. Por eso renunció. No podía vivir una verdad y trabajar en una mentira. Su renuncia fue su acto de mayor integridad. Hoy, a través de sus charlas y su acompañamiento, ayuda a que los hospitales del futuro, ojalá más humanos, empiecen a considerar seriamente que el paciente es mucho más que un conjunto de síntomas. Imagínate por un segundo que pudieras vivir tu día de hoy sabiendo con certeza absoluta que no puedes desaparecer, sabiendo que cada gesto de ayuda que hagas por alguien queda grabado en esa luz dorada. ¿Cómo tratarías a la persona que tienes al lado? ¿Qué importancia le darías a tus preocupaciones económicas? Natalia Rivera nos invita a vivir desde esa perspectiva. Nos invita a ser cirujanos de nuestro propio corazón, quitando las capas de ego, de orgullo y de miedo, para que la luz interna pueda brillar. Su historia es un recordatorio de que la tecnología de punta del 2026, con todos sus avances, todavía está en pañales cuando se trata de entender el misterio de la vida. Quizás el próximo gran descubrimiento no se haga en un laboratorio, sino en el silencio del corazón de personas como Natalia, que se atrevieron a cruzar el umbral y regresaron para contarlo. Ella dejó el hospital para salvarse a sí misma de la ceguera espiritual, y al hacerlo nos dio a todos una nueva forma de ver. Al final del día, la historia de la cirujana argentina no se trata de la muerte, sino de la vida. Se trata de cómo elegimos vivir cada segundo que nos queda en este plano. Natalia Rivera estuvo 18 minutos fuera del tiempo para aprender que el tiempo es un tesoro que no debemos desperdiciar en cosas banales. Renunciar al hospital fue su forma de decir que prefiere la verdad a la comodidad del éxito material. Y en este 2026,
Ese es uno de los mensajes más poderosos que podemos recibir. Cuando escuches historias como esta, es normal sentir escepticismo. Pero Natalia invita a los escépticos a mirar los datos. Los 18 minutos están ahí. Los testimonios de los enfermeros están ahí. La descripción exacta de la moneda en la lámpara quirúrgica está ahí. Para Natalia, la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino dos caminos diferentes para llegar a la misma verdad. Que somos seres de luz teniendo una experiencia humana muy breve. Ella dice que el momento en que abres los ojos después de haber estado allí es el momento más solitario y a la vez más acompañado del mundo. Sabes algo que nadie más parece entender, pero a la vez sientes que todo lo que te rodea está lleno de esa misma luz divina. Su vida actual es sencilla, pero dice que es infinitamente más rica que cuando tenía las manos llenas de sangre y el bolsillo lleno de dinero. Ha encontrado la verdadera salud, que es la paz del alma. Gracias por acompañarnos a descubrir este testimonio que está cambiando la forma en que el 2026 percibe la frontera final. La historia de Natalia Rivera es un faro para todos los que buscan algo más que respuestas materiales. Ella volvió de la muerte con una pregunta para todos nosotros. ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Sabiendo que el amor es lo único que permanece? No dejes que el ruido del mundo te distraiga de la melodía que Natalia escuchó. A veces necesitamos que el monitor se quede en silencio para empezar a escuchar de verdad. Esta cirujana argentina nos ha recordado que el hospital más grande de todos es el mundo entero y que todos estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. Vive con esa certeza, vive desde la luz que Natalia vio y verás cómo tu propia realidad empieza a transformarse hoy mismo. Recuerda que cada día es una oportunidad para practicar esa medicina del alma que Natalia descubrió. No hace falta morir 18 minutos para empezar a ser más compasivos, más honestos y más conscientes de nuestra naturaleza eterna. La doctora Rivera dio el primer paso al renunciar a lo que el mundo llamaba éxito, por lo que ella sabía que era la verdad. ¿Cuál es el paso que te toca dar a ti? En un futuro cercano, puede que los historiadores miren hacia atrás al 2026 y no hablen de las crisis económicas o políticas, sino del momento en que la humanidad empezó a despertar colectivamente a la idea de que la conciencia no tiene límites. Personas como Natalia son las pioneras de este nuevo entendimiento. Ella ya no lleva el bisturí en la mano, pero su mensaje sigue cortando a través de la ignorancia y el miedo, abriendo caminos hacia una existencia mucho más plena y luminosa para todos. Esa luz dorada que ella describe, ese amor que no juzga y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no son exclusivos de quienes tienen una SM. Natalia insiste en que esa luz vive dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser reconocida. No esperes a una línea plana en un monitor para descubrirla. Búscala en el silencio. Búscala en el servicio a los demás. Búscala en la belleza de la naturaleza. Allí es donde reside la verdadera respuesta a todas nuestras preguntas. La próxima vez que te sientas pequeño o insignificante ante la inmensidad del universo, recuerda a la cirujana que voló sobre su propio cuerpo. Tú también eres parte de ese tejido divino. Tú también eres un ser de luz recorriendo un camino terrestre. Natalia Rivera volvió para decirnos que el viaje es seguro y que el destino es amor. Y con esa seguridad, podemos caminar por este 2026 con la cabeza alta y el corazón abierto, listos para lo que venga. A veces, perderlo todo es la única forma de ganarlo todo. Natalia perdió su carrera, su prestigio y su antiguo yo en aquel quirófano bonaerense, pero ganó una verdad que no tiene precio y una vida que realmente vale la pena vivir. Que su coraje nos sirva de inspiración para cuestionar nuestras propias verdades y para no tener miedo de renunciar a lo que nos pesa para poder volar hacia lo que nos ilumina. La lección de 18 minutos que durará toda una eternidad.